Yo soy licenciada en psicología, tengo una clínica privada. Resulta que era un papá adoptivo. Yo tengo también un papá biológico. Pues lastimosamente me tocó vivir el abuso sexual. Pues ya viví una depresión, pasaba llorando todos los días, o sea, la pasé muy mal. Todo me dan el segundo diagnóstico, el cual es trastorno límite de la personalidad. ¿Qué más? O sea, ¿qué otra opción ibas a tener si esta ha sido tu historia de vida? Que muchas personas pueden creer a la fecha, no entiendo por qué, que un psicólogo no tiene problemas mentales, no puede tener problemas mentales, porque es psicólogo. Sí hay algo bien importante, y es que el diagnóstico no te define. No puedo dejar de pensar, ¿por qué de nuevo? Se supone que lo tenía resuelto. De alguna forma, antes podía decir, lo superaré, no importa. Pero ahora solo me pregunto, ¿por dónde empiezo? Solo sé que en este momento me duele la cabeza, me siento cansada y me da un ataque de ansiedad cada vez que escribo o que intento expresarme. Lourdes, bienvenida al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mebius, pues encantada de estar acá, un poco nerviosa. Es el primer podcast, ¿verdad? En el que participo. Y también estoy un poco ansiosa, te diré, porque es la primera vez que voy a hablar un tema real, donde ahora van a conocer a la Lourdes real y no a la parte profesional, sí. Que obviamente quizás en algún momento vamos a tocar el tema, pero vamos a ver cómo se pone esta conversación. Este capítulo va a estar interesante. Sí, la psicología es un tema que obviamente me interesa, obviamente. Obvio. Es algo que estudié y ahí es donde nos conocimos, que vamos a hablar de eso. Y creo que muchas personas llegan a deshumanizar a los psicólogos, ¿vea? Porque es tipo, a esos psicólogos no puedes tener algún problema en tu salud mental. Entonces, es bien interesante. Creo que el capítulo por eso se enfoca en ver el lado humano del psicólogo, porque al final son humanos, por más obvio que era. Son humanos y lo vamos a ver desde tu perspectiva en este caso. Okay. Así que vamos a ir hablando sobre la historia de tu vida, ciertos conflictos que vas pasando, que entiendo que vas pasando, y vamos a llegar al punto cuando estudias psicología, ahí nos conocemos obviamente, y qué pasa después. Y vamos a tener después un cierto debate, ¿verdad?, de algunos temas que son importantes. Así que, si querés, me gustaría que te presentaras con tu profesión, qué es lo que haces, la rama que te dedicas, y cómo te va en eso. Ajá. Ok, bueno, pues mi nombre es Lourdes Rosa, yo soy licenciada en psicología, tengo 28 años y mi área de trabajo y de especialización es el área infanto-juvenil y el abordaje familiar. Son mis dos líneas de trabajo. Tengo una clínica privada, practico la clínica, pero también la comunitaria. Trabajo mucho en proyectos sociales y visito comunidades. La comunitaria me gusta un montón también. Sí, yo sé. Y un día vamos a grabar también un podcast ahí en tu clínica. Va a quedar ahí pendiente. Para que quede ahí. Bien, ahora, sos una persona que está dedicando básicamente su vida a la psicología, una profesión que es bastante noble, también bastante complicada por todos los factores que lleva, pero al mismo tiempo, eso no tiene nada que ver con que no hayas pasado por cosas difíciles. Sí, exactamente. Entonces, y las cosas difíciles tienen sus consecuencias. Entonces, me gustaría que nos contaras la historia de tu vida, de lo que has llevado, y que la gente que lo pueda estar escuchando sepan de que esto que lo vivió una psicóloga debe tratarse siempre y verse de un lado humano, porque que sea psicóloga no significa que tiene superpoderes. Sí, no leo mente. No lee. Espérate, ¿cómo se usa que no lee de verdad? Bromas. Vaya, entonces, comencemos desde tu infancia. Entiendo que desde tu infancia empezás a tener ciertos detalles, ciertos conflictos, y me gustaría que pues lo vayamos viendo. Fíjate que bueno, mi infancia yo la resumo en 3 momentos, 3 situaciones de vida bastante fuertes que me tocó atravesar. Uno de ellos, y quizás el más significativo, pues lastimosamente me tocó vivir el abuso sexual. Al menos que yo recuerde, fue entre mis 6 y 8 años, más o menos. Era algo recurrente de todos los domingos. O sea, sé muy bien y tengo muchos recuerdos sobre esta situación en mi vida. Era familiar. ¿Sí? Fíjate que no, era una persona que llegaba a la casa a trabajarle a mis abuelos. Okay. Y bueno, la casa, tú sabes, las casas de los abuelos eran como con bastantes pasillos, un poco amplias, tenía un montón de baños. Entonces, un pequeño descuido, pues, era la oportunidad para cualquier persona
abusar, vea, de una niña en este caso. Un segundo momento, pues, es mucho el maltrato físico. Reconocerlo así llevó todo un proceso porque mis papás, pues, obviamente practicaban mucho esto del castigo físico, de una disciplina sumamente rígida, pero el castigo físico era con palos, patadas, humillaciones, trompadas, jalones de pelo, frases, o sea, hasta el día de ahora superar las frases que escuchaba a esa edad fueron bastante significativas. ¿Era maltrato físico o verbal? Y verbal, sí, y no era específicamente porque me portaba mal, ¿sabes? O sea, no era porque, ay, la niña es malcriada y vamos a hacer esto, sino porque no me quería comer una pupusa con loroco. Se me cayó un jugo de naranja, ¿me entendés? O sea... Errores de lo más normal de un niño. Exacto, de un niño. Entonces, y realmente para mí marcó mucho. Moretes, más que soy bien blanca, vea, y realmente... Ahí hay un par de cicatrices que todavía las tengo y verlas me cuesta mucho, pues es parte de eso. Es parte de tu historia. Es parte de mi historia. Y un tercer momento y tercer situación era la relación de mis papás. Sumamente conflictiva, llena de insultos, gritos, golpes, discusiones o sea, de todo un poco. Mi tarea, por supuesto, en este momento era proteger a mi hermano menor. Vean, no había que decirle la verdad sobre algunas cosas, ocultarle que papá se iba de casa, y eso de alguna forma permitió que se me negara a mí sufrir esa situación. Y era responsable de tu hermano. Claro, yo era la mayor. Cargabas con ese peso. Así es. O sea, es bien difícil porque tanto los tres factores que me decís son bastante duros. Y pues la verdad a mí me duele el hecho de que siempre... Cuando empezás a hablar con profundidad con una niña, con una chera, con una mujer adulta, pues la gran mayoría siempre tienen ese casos de abusos sexuales. Es bien triste. Sí. Claro, ahorita en la actualidad se toca más el tema y eso es lo bueno. Pero imagínate las generaciones pasadas que lo tenían que ocultar, era bien difícil. Sí, era bien complicado. ¿Cómo manejas ese tema de saberlo decir? Porque ahorita lo estás confesando, lo estás hablando de una forma tranquila, que sé que al final pues es algo duro que afecta. Sí, fíjate que, bueno, ha sido todo un proceso, hasta el día de ahora todavía estoy en un proceso de sanar, de poder comprender un poco. Me tocó aceptar el hecho de que, pues, esta era mi historia, no la podía cambiar, pero podía hacer algo con ello. Justo hace un ratito te platicaba de una serie que estoy viendo, bueno, que vi, y precisamente trataba de sobrevivientes de abuso sexual infantil, y me encantaba que una de las víctimas explicó el proceso de sanar en 3 puntos, y te lo menciono porque para mí así es, o sea, así ha sido. Un primer punto es reconocer que sos víctima. Sí. O sea, sos víctima, esto te pasó. Y esto no es algo que debes de ocultar o de callar. Y de hecho, solo reconocerlo para muchos es solo reconocerlo es difícil. Y poder nombrarlo. Y por eso te lo cuento ahora, porque no tengo por qué callarlo. Y me tocó, pues, aceptar y reconocer que soy víctima. Cuando empezás a entender esta parte, en este caso la serie, pues, la persona explicaba que pasaba a un segundo plano, que es reconocerte como sobreviviente. Sobreviví a este periodo difícil, doloroso y de mucho trauma para mí. Entonces sobreviví, y esto me lleva a un tercer punto, que es ser activista. Y eso es lo que hago ahora, y es parte del por qué estudié lo que estudié, que lo vamos a platicar más adelante, pero yo lo considero así. Y esta parte de activista me encanta un montón porque eso me permite sanar. Me permite hablar sin miedo y me permite también ayudar, pues, y ser parte de una red protectora que defiende, que le da voz a las víctimas, a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Sí, es bien duro que realmente nos tenemos que preocupar por estos temas, que lo ideal sería que no, pero así toca. Y pues al final la psicología es una carrera bastante noble, que en este caso has escogido también esa área del área infantil y pues claro, es delicado lo que te toca afrontar, vea, con los casos, pero igual ya lo vamos a ir viendo. Bien, está tu infancia, te toca llevarla, te toca superar estas fases. De ahí se viene la adolescencia, que entiendo que volvés a tener momentos conflictivos. Sí, pues la adolescencia para mí fue sumamente difícil. Creo que la palabra que más lo describe es la soledad.
el vacío y el llanto. O sea, realmente eran las únicas 3 cosas estables en mi vida. Y vuelven a surgir otros 3 momentos. Vea, otras 3 situaciones que golpean mucho. La primera es la separación de mis papás. Pues fue muy difícil porque esto me llevó a perder contacto con mi papá por aproximadamente 3, 4 años. O sea, tenía 12 y pasé 12, 13, 14, 15, 16 años sin mi papá. Entonces sentí mucho el vacío, el abandono, me dolió el hecho que yo perdiera contacto, y esto mismo llevó a que mi mamá tuviera un derrame y que su salud se complicara un montón. La tuvieron que sedar 2, 3 meses. Y esa etapa fue bien difícil porque a mis 13 años, pues, yo era la mayor, ¿no? Tenía que responder por mi hermano. Y me invalidaron mucho porque mi sufrimiento y mi dolor no importaba. Era el del chiquito, ¿verdad? Y ojo que amo mucho a mi hermano, ¿verdad? Pero era la mayor y esa era como mi responsabilidad. Un segundo momento que me golpea muchísimo es que a los 15 años me doy cuenta que mi papá, del que sufría, el que llevó su apellido, el que ha estado conmigo, pues resulta que era un papá adoptivo. Yo tengo también un papá biológico y era una mentira que se había ocultado toda mi vida y yo forcé a que se me dijera. O sea, imagínate que nadie me lo dijo. Yo lo descubrí y me tocó enfrentar a mis papás de quiero la verdad porque lo merezco. Y esto fue un golpe grande a mi identidad, o sea, tenía 2 papás. Me acuerdo que me habías dicho que te diste cuenta porque leíste el diario de tu mamá. Sí, leí el diario de mi mamá. Y justo, o sea, mi mamá estaba en conflicto de, ¿la adopta o no la adopta? Él ya no la quiere, la alejamos, tal cosa. Entonces, había como mucho conflicto y es como, esto se me hace raro. Y casualmente, ya estaba teniendo contacto con mis hermanos biológicos. Sin saber que eran tus hermanos. Parte de papá tenía otros hermanos y imagínate cómo es la vida. Entonces, pues ni modo. Vea, eso fue parte de mí a los 15 años y créeme que te golpea mucho. O sea, me sentía culpable por empezar a tener contacto con mi papá biológico. Evidentemente lo busqué, tuve contacto. Actualmente tengo relación con mis 2 papás, vea, y son buenas relaciones. Sí, con los 2 son buenas relaciones. No la mejor, o sea, no te puedo mentir tampoco, vea, no ha sido la que esperaba o merecía, pero sí tengo una relación donde al menos cuento con ellos y sé que son mis papás. Okay. Vea, y ahí están. Y un tercer golpe, pues a los 15 años nace mi hermana menor, la cual amo un montón, pero no voy a negar que me tocó ser mamá a mis 15 años, tal cual. Realmente tener 15 años y enfrentarte a cómo cambiar un pañal, a qué hacer cuando se enferma, o sea, era bien difícil. El castigo físico, los golpes y las humillaciones continuaban. Y obviamente la niña un par de veces se me cayó y eso era segura penqueada, ¿verdad? O sea, era segura paliza y me tocaba salir con mis amigos en coche. La verdad que tuve muy buenos amigos porque ellos siempre andaban conmigo y la niña. Me enfrenté a comentarios de gente que decían que creían que era mi hija y... Sí, eso salías con el coche con ella andaba en el súper, la llevaba a pasar consultas y cosas así. Entonces toda la gente me miraba con ojos de... Vea, es la hija de ella. Mucha gente hizo comentarios bastante despectivos, digamos, pero era lo que me había tocado, era lo que yo tenía que superar. Así que realmente esos son, en resumen, los 3 momentos que pasé en la adolescencia, pero justo ahí yo ya tenía muchos conflictos. No, sí, claro, por todo lo que te estaba tocando vivir. Claro. Ahorita, de hecho, lo hemos tocado bastante superficial, ¿verdad? Lo de tu infancia, lo de la adolescencia, que obviamente habrán momentos geniales que has de haber tenido también en cada etapa, como todo en la vida. Pero claro, todos estos conflictos, pues, siempre llegan a tener sus consecuencias. Ya vamos a hablar, vea, tu opinión de toda esta historia. Pero llega el punto en que nos vamos a la carrera universitaria, ¿no? Llegas a la universidad, luego te voy a preguntar por qué estudiaste psicología, luego lo vamos a ver. Y ahí es que nos conocemos. Sí. En 2013, en diciembre, que fue en el curso propedéutico. Sí. Y nos graduamos juntos en el 2019.
creo que la universidad fue una gran etapa. Y en mi caso hice bastantes amigos. Entre esos vos, Pablo, tu señor esposo que está aquí. Y más, vea, todo el grupo que conocemos. Igual tuvimos catedráticos. Buenos y malos. malos. Y unos bien malos. Unos bien dudosos, vea, pero... pero sí. Ajá, pero bueno, te graduás. 2019 te graduás. Sí. ¿Qué pasa después? Sí, fíjate que, bueno, la etapa universitaria fue muy buena para mí porque y me iba conociendo también, o sea, iba aprendiendo, conocía a otras personas. Sin embargo, también fue una etapa bien confrontativa. Bueno, la materia de psicología familiar, todas las clases yo me iba al baño a llorar. O sea, porque me daba cuenta de lo no saludable que era mi entorno y lo que vivía en casa. De hecho, no sé si recordás que 2015 tuve una infección en la piel, en el rostro. Sí, me acuerdo que todo rojo tenías. Todo me salió una infección bien complicada, o sea, casi pierdo mucho de mi piel. El 2015 fue. 2015 fue y gracias a Dios no fue así, me recuperé. Pero fue para el segundo ciclo del 2015. Sí, sí, fue para mediados casi iniciando el 2016. Fue bien complicado porque la cura estaba también en sanar, en poder reconocer algunas heridas y no solo en la parte médica. Entonces fue también una etapa difícil, perdí a mi abuelo fallece y él era una figura significativa para mí. Y ya después me graduó y viene la pandemia 2020, que fue un año bien complicado porque los problemas en mi casa fueron más fuertes. Claro, la cuarentena intensificó todos los problemas familiares de todas las familias del mundo. Sí, realmente sí, y las de nosotros ya venía así, pero ahora explotó. Realmente fue peor y tuve un par de discusiones donde las palabras que mi mamá me decía eran sumamente hirientes, me marcaron mucho y hasta en el 2021 yo decido justo un jueves a las 11 de la noche huir de casa. Decido, solo agarro 2 bolsas de basura negras, metí ahí ropa, 2 pantalones y lo necesario, un poquito de ahorros, ya había empezado medio a trabajar ese año y bueno, me fui, le escribí a todos los amigos que pude, de hecho te escribí. Sí, me acuerdo que para eso entonces tenía la academia de música. Sí. Y tenía varios cuartos, vea, en la academia y te dije, mira, si no tenés dónde, por lo menos ahí vas a dormir. Ahí vas a dormir, vea. Pero techo vas a tener. Esa era la idea. Sí, la verdad que sí. Sentí el apoyo de muchos amigos, vea, pero pues sí, estaba sola, estaba saliendo de mi nido, prácticamente. Al final fui a vivir en un pupilaje, viví en un cuarto, en una habitación, donde la soledad sí que se experimentó en su máxima expresión, digamos. Pues obviamente al principio no tenía cama, vea, no tenía muchas cosas y es complejo, ¿sabes? Porque los primeros 3 meses pues ya viví una depresión, pasaba llorando todos los días, o sea, la pasé muy mal, pero también te puedo decir que la pasé bien. ¿Qué parece entonces con Pablo estaban comprometidos? Comprometidos, sí, ya estábamos comprometidos y obviamente él fue un gran apoyo para mí, pero en las noches pues era yo la que estaba ahí en casa, sola en la habitación, con gente que ni conocía y que al final pues poco a poco conocí, pero fue difícil para mí. Sin embargo, fue una etapa bonita, a pesar de lo que implicaba, porque fue ahí donde empiezo a tomar conciencia. Algo no anda bien, tengo que revisar. Y también que ya te habías alejado de los conflictos que tenías en la familia. Sí, o sea, había alcanzado la libertad, tomé conciencia, empecé a tratar de encontrarme y de definir quién yo era, no a raíz de las palabras que mi familia solía decirme, sino a raíz de lo que yo realmente era. Entonces, bueno, viví sola 7 meses, me casé y ahí viene otra etapa muy bonita. La verdad que ahí a mi vida tomó un giro completamente diferente, pues me casé, ya pude formar mi hogar, estar bien con mi esposo, mis amigos, empecé a crecer profesionalmente, mis estudios, conocí gente muy linda, he sido muy bendecida con los trabajos que he tenido. De hecho, en el último proyecto donde trabajé, mis jefas de verdad que han sido un pilar muy grande en mi vida actualmente, lo siguen siendo.
mis compañeros de trabajo y todo muy bien. Uh-huh. El problema es que algo andaba mal en mí. A nivel emocional, tenía ansiedad, tenía mis periodos de depresión, iba de un lado a otro. Yo no estaba bien. Y es que claro, pues ya llevabas, o sea, tu historia había sido bastante conflictiva y asumo que tampoco habías como tenido el tiempo de revisar, claro, de hacer introspección. Pero dale, Sí, y fíjate que justo en ese momento de calma y seguridad, digamos, y de donde ya todo, yo ya estaba en otro ambiente, justo ahí, pues el cuerpo reacciona, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, es trauma, y el trauma también queda a nivel corporal. Tienen que salir por algún lado. Tiene que salir por algún lado. Para no hacer largo el cuento, en agosto del año pasado, 2023, de repente, 15 días sin parar de vomitar. Luego tenía 10 días de no comer nada, ¿te imaginas? O sea, no comía nada. Luego iba variando. Líquidos, si estabas tomando. Agua, nada más. Pero no creas, o sea, me costaba un montón. Luego una inflamación del estómago. Tal vez puedes poner ahí una foto en el video, por ahí las tengo. Pero súper complicado. Voy a pasar consulta y me dicen que es colon irritable. Y recibo el primer diagnóstico. Tiene colon irritable. Y esto no tiene cura, es permanente y tenés que aprender a lidiar con los síntomas. Y obviamente estreñimientos, diarrea, vómitos, o sea, de todo. No te puedo explicar el malestar estomacal que implica. La inflamación no te deja caminar muchas veces. Y en medio de eso, me voy al hospital el día de mi cumpleaños, imagínate. Es cierto. Sí, me fui a mi cumpleaños al hospital. Me quitan el apéndice, me dio apendicitis a raíz de todo lo que había pasado, que también fue un milagro, te diré, porque me dio peritonitis y eso complicó muchísimo la operación. Tuve que pasar más días de lo esperado en el hospital, la recuperación fue difícil. Y yo me acuerdo porque te iba a escribir por lo de tu cumpleaños y al final obviamente no podías contestarme, creo que pasaba hablando con Pablo y le decía, hey, ¿cómo sigue? Lourdes? Porque la verdad sí, o sea, fue como preocupante que de la nada... Sí, o sea, te iban a operar y fue, ¿qué? Sí, o sea, fue de repente, créeme que el dolor físico que experimenté, porque no solo estaba con lo del apendicitis, sino también con el colon irritable, me recupero de la operación y me dan 3 meses de incapacidad, imagínate, por los síntomas de colon irritable. Ya tipo noviembre, al ver que reboté de médico en médico, un montón de medicamentos, o sea, un sinfín de cosas que probé y no me hacía efecto, desde ahí dije, ok, hay que atender la salud mental, algo anda mal. Siempre lo supe, pero ahí lo afirmé un poco más. Diciembre empiezo a tener ataques de pánico. Para describirlo un poco, o sea, espantosos. Solo de repente empezaba a gritar, la respiración pues... Tú sabes, se acelera un montón, no podés, la presión en el pecho, el corazón se acelera, los síntomas estomacales era increíble, empiezo a tener un ciclo de, o sea, me daban pesadillas, o sea, vieras qué difícil. Los ataques de ansiedad llegué a tener de 2 a 3 por día. Sí, eran demasiados. Era demasiado, yo terminaba agotadísima, no paraba de llorar, o sea, entré en una situación de crisis muy difícil, que gracias a Dios, el apoyo de mi esposo y también de mis jefas y mis compañeros en el trabajo fue fundamental. No porque, no sé, o sea, mis jefas me abordaban incluso, pues, cuando me pasaba esto. Y fue hasta en enero de este año que ya empecé a tomar terapia y estoy con un buen psicólogo y bueno, es ahí donde estudiando, comprendiendo y todo, me dan el segundo diagnóstico. El cual es trastorno límite de la personalidad. O sea, lo sospechaba, toda la vida lo supe, digamos, pero sucedió muchas cosas. O sea, mi primera reacción fue como obvio. O sea, conozco mi historia de vida. Obvio, yo sabía que en algo iba a terminar, ¿me entendés? Y fíjate que eso que decís del obvio creo que es bien... Creo que es lo que yo también estaba pensando. Obviamente yo no... conocía tu historia, pero cuando me la vas diciendo, para los que estén escuchando, cuando empezás a vivir conflictos así, es obvio que tiene que tener una consecuencia. Claro, una consecuencia. O sea, no puede no tenerla, es obvio.
Entonces esa obviedad creo que también es parte de la psicología que va tratando de entender, de que obvio, que esperabas. ¿Qué esperabas, vea? Entonces, exactamente. Justo así, fue como, me vi al espejo y fue como, ¿qué más? O sea, ¿qué otra opción ibas a tener si esta ha sido tu historia de vida? Por un momento sentí un poco de alivio en el sentido de que el diagnóstico fue como, esto era, ahora entiendo todos esto que yo viví, estos sentimientos, y ahora comprendo. Habían cosas que todavía no les encontré explicación, pero... Pero, ¿sabes? Es una gran forma de abordarlo, porque hay gente que al revés podría hacerlo sentir mal, vea, el hecho de... Pero yo creo que una forma de saber procesar esta información es lo mismo, es la obviedad. Es decir, si alguien en algún momento llega a diagnosticar ansiedad o depresión, lo mejor es que vea para atrás y diga, obvio, es que me pasó esto, obviamente me iba a dar. Obviamente, claro, así funciona, así funcionamos, vea. Así funcionó. Entonces sí recibo este diagnóstico y obviamente con trastorno de ansiedad y de depresión también, o sea, ataques de pánico eran obvios también, vea. Y bueno, mi cuerpo empieza a entrar, digamos, en un estado de alerta. Claro, si se acostumbró a siempre estarlo. Entonces, de hecho es curioso, ¿sabes? Porque empieza a alterarse cuando encuentra la calma a su alrededor. O sea, cuando ya estás... Cuando yo estaba bien, ¿me entendés? Sí. Sin embargo, pues, desde que recibo el diagnóstico, pues, como te digo, para mí tenía lógica y empieza una nueva etapa para mí. O sea, el poder comprenderme. Mi psicólogo me dio un libro que se llama Vivir con trastorno límite de la personalidad, para poder identificar mucho más mis síntomas, ver cómo los vivo, los voy experimentando. Y como te digo, me da un poquito de brújula. Sin embargo, la intervención no es ahí. Y de hecho vamos a debatir un poco de los trastornos. No se queda ahí. Vamos a debatir un poco de los trastornos de cómo es. Sobre ese libro, no sé si querés como comentar cuál es la definición que... Sí, fíjate que, bueno, justo por aquí la había preparado. ¿Qué ojo, sería la definición del libro? Del libro, o sea, esta es la definición textual. Y es que el trastorno límite de personalidad es un trastorno mental grave y crónico que involucra síntomas como inestabilidad del ánimo, impulsividad, temor al abandono, dependencia emocional, sentimientos de vacío y desconfianza hacia los demás. Y se le conoce como grave y crónico porque puede involucrar otros diagnósticos, como trastornos de conducta alimentaria, comportamientos suicidas, depresión y ansiedad. Todos también, es grave y todos también los experimento. Vea, con respecto al suicidio, siempre luché con la ideación suicida. En mi etapa de adolescencia solía lastimarme a mí misma. No me cortaba, sino que me pegaba. O sea, buscaba pesas o cosas para lastimarme a mí, para pegarme. Aún en los últimos ataques de pánico que me daban, pues Pablo me tenía que acompañar porque yo buscaba querer hacer lo mismo. Quería lastimarme. Y en esos momentos también de depresión y tristeza, o sea, realmente querés salir de aquí. O sea, querés acabar con ese sufrimiento emocional que se siente y no es fácil, ¿sabes? Porque yo no solo lo he sentido a nivel emocional, sino también físico. O sea, mi cuerpo ha hablado, se ha expresado también y dijo, ya no aguanto, vea, ya no. Entonces, todos los síntomas, pues evidentemente, según manual los cumplo. Y claro, como te digo, tiene sentido. Quizás los más difíciles para mí ha sido el tema de impulsividad, la parte del estado de ánimo y estos cambios. De hecho, hubo un tiempo que creí que yo tenía trastorno bipolar, ¿sabes? Porque sentía que podía estar en esos polos emocionales, pero obviamente, vea, no es así. De hecho, lo de la impulsividad, yo te comentaba que sí lo observaba en la universidad. Obviamente yo nunca dije, sin trastorno. Pero sí me acuerdo que observaba que de repente te agarra esa impulsividad. Bien, ahora me gustaría abordarte con unas ciertas preguntas que creo que son interesantes que ver desde tu perspectiva. Obviamente la primera me gustaría sobre hablar de por qué estudiaste psicología. Y obviamente para este entonces no sabía, ¿verdad? Que no tenías el diagnóstico, no existía nada de esto. Sin embargo, ya había vivido ciertos conflictos que puedo que eso te hayan hecho valorar del por qué escoger la carrera. Pero obviamente lo que quiero escucharlo es de tu lado. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue que llegaste a decir, por aquí es? Por aquí es. Fíjate que, aunque no lo creas, yo decidí estudiar psicología a mis 8 años. Tenía 8 años
porque la pasaba tan mal y en el colegio siempre tuve amigos. O sea, gracias a Dios fui muy bendecida con amigos y con gente alrededor. Y yo llegaba al colegio y en los recreos mis compañeros me buscaban para pedirme consejos. Y me contaban sus cosas y todo. Y ahí yo decía, bueno, como que esto de dar consejos es lo mío, vea. Obviamente la psicología no es dar consejos. Nada que ver. Pero desde ahí yo iba teniendo ese contacto humano y real con el sufrimiento y las historias de otras personas. Y eso me hacía también olvidar lo que yo pasaba en casa. Y me hacía también normalizar la vida. O sea, yo miraba y decía, bueno, como que la vida es algo dura, vea, involucra dolor. Entonces desde ahí yo iba con eso de, ¿qué hacemos entonces si la vida es así? Entonces desde ahí yo decidí estudiarlo. En mi adolescencia, a los más o menos 14, 15 años, yo dije, voy a estudiar psicología y voy a trabajar para la adolescencia, porque viví tanto tiempo sola, en soledad, o sea, sufrí mucho y yo decía, voy a luchar porque ningún adolescente se sienta así. O sea, ingenua también, vea, pero mi idea era, yo voy a hacer ese espacio, esa red de apoyo. Yo le voy a dar herramientas a un adolescente. ¿Y sentí que cada etapa te fue reforzando la idea de estudiar psicología? Sí. Te digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que cuando era pequeño yo quería ser veterinario. Porque me gustaban los animales. Pero después llegó un punto que dije, no, la verdad es que no quiero hacer eso. Pero o sea, también es normal que un niño diga algo y después no lo haga porque se da cuenta que no. Pero en tu caso sí lo mantuviste. Sí lo mantuve. Mira, en la primera infancia, ya entre mis 4 y 8 años, yo quería ser maestra. O sea, eso era como, yo jugaba a ser maestra y quería ser maestra y añoraba con ser maestra. Pero ya desde mis 8, 15 y luego ya en bachillerato fue, yo voy a estudiar psicología. O sea, eso es lo que quiero. Y aún dentro de la carrera misma, yo estaba segura. O sea, yo me iba motivando, iba avanzando en las materias. Y actualmente, mi historia me ha hecho estudiar más, prepararme y tener una psicología basada en evidencia. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, las cosas que me pasaron no son sencillas. Yo no necesito un consejo. Claro. ¿Me entendés? Yo necesito un profesional que esté capacitado. Por lo tanto, yo tengo que ser ese profesional también. Exactamente. Bien, ahora hay otras 2 preguntas por ahí que están, que quiero que las abordemos. Y la primera es, porque vaya, sos psicóloga y has tenido problemas de salud mental por lo que te ha pasado. ¿Qué opinas de la idea que muchas personas pueden creer a la fecha, no entiendo por qué, que un psicólogo no tiene problemas mentales, no puede tener problemas mentales, porque sos psicólogo? O sea, hay gente que te dice, ay, ¿vos por qué te enojas si vos sos psicólogo? Como que, o sea, entonces, ¿cómo abordas esa idea? Sí, fíjate que, bueno, mira, esa idea para mí no es real y es deshumanizante. ¿Por qué? Porque el psicólogo es humano y tiene su propia historia. Ahora, claro, mi compromiso ha sido atenderme. Yo inicié, mira, y la verdad que eso es algo que también yo lo tuve desde pequeña, siempre busqué consejos, siempre busqué ayuda, siempre me dirigía hacia alguien más que me ayudara y me acompañara. Evidentemente en la carrera un requisito era también llevar tu proceso, resolví cosas bien puntuales, no eran tan profundas. El año pasado que yo entré en crisis, pausé la clínica, o sea, son cosas que yo sé, o sea, yo sé cómo llevar mi profesión, vea, porque soy ética, busco practicar con ética también, vea. Y obviamente desde que me gradué he tenido mis asesores, tengo mi grupito de psicólogos, maestros que me acompañan, que me asesoran, que me dan material, que de hecho les conté sobre este diagnóstico y les dije, cuéntenme qué piensan, qué han visto en mí, cómo lo puedo superar, acompáñenme. Y definitivamente no es que tenga superpoderes, vea, porque tampoco, pero no voy a negar que mi historia ha servido de motivación para hacer las cosas bien y para tener resultados. Y hasta ahorita, pues ya llevo 3 años en la práctica clínica y me encanta el trabajo que hago, los resultados que vamos teniendo, la comunidad de mamás incluso que me apoyan. Yo he sido real también con mis pacientes, con digamos, con las mamitas, ve ahí, muchos de ellos saben, no mi historia, pero sí saben. Por ejemplo, más que todos los que tenía en esta etapa de, miren, yo voy a pausar porque estoy en una situación difícil. O sea, yo soy real en esa parte. No hay por qué ocultarlo. No tengo por qué ocultarlo, exacto. Y gracias a Dios, pues, han sido muy, muy empáticas, y muy humanas conmigo. Y agradezco también la pequeña comunidad que yo tengo en redes sociales.
estuvieron a mí, o sea, han estado ahí conmigo y me encanta. Y yo sé hasta dónde debo de llegar. Y como te digo, un psicólogo que ha tenido su propia historia y que tiene un diagnóstico tiene que atenderse, tiene que ser ético y todo, pero respondiendo a tu pregunta, somos humanos. Hay algo que no sé cómo lo ves vos, que creo que por ahí también puede afectar, y es el hecho que, bueno, la psicología, siento que los que lo ven, que no son psicólogos y lo ven desde lejos, es un poco abstracto, porque hay mucho, vaya, por ejemplo, el psicoanálisis, que juguetea con la pseudociencia, por ejemplo, es de los más populares. Entonces siento que la gente que no sabe, que ignora realmente el tema, creo que no sabe entender cuál es cuál. Eso es para empezar. Y de ahí lo otro es que creo que muchas personas también creen ese mito de que todo es mental y que casi que la mente como que fuera un superpoder, la mente. Entonces, si tenés esa premisa y el psicólogo estudió eso, él solo tiene que curarse con su propia mente, como que fuera magia. Entonces creo que también por ahí va esa forma como tan alejada de poder entender la psicología para muchos. Creo que también eso puede ser un factor que afecta. Sí, que afecte. Bien, ahora vamos a la última pregunta, que no sé si puede ser como más debate o no sé, pero es interesante sobre esto del trastorno. Y es que acuérdate que cuando estuvimos estudiando, el doctor nos hizo leer un libro que se llamaba La invención de los trastornos mentales. Me acuerdo que fue de los pocos libros que leí. Mentira, sí leí. Ah, mentira, sí leí. No, fue de esos libros que los agarré. Qué interesante. No, la verdad sí leí varios, ¿no? No fueron los únicos, ¿no? No, pero ni estoy bromeando. Y creo que tiene varias connotaciones el hecho de un trastorno. Para empezar, creo que el trastorno es un conjunto de síntomas, pero que al final son observados y es la forma humana en que nosotros le damos un nombre para encasillarlo. Pero realmente es tan abstracto que yo creo que hasta la fecha no sabemos en sí qué es en sí o cómo es. O sea, ni siquiera la ciencia todavía sabe qué es la mente, para empezar. Pero vaya, entonces, ¿qué tanto crees que te define ese trastorno? Sabiendo que ni siquiera nosotros, o sea, ni siquiera la comunidad científica de la psicología podemos estar certeros al 100% de cómo delimitar un trastorno, o sea, claro, un conjunto de síntomas. Entonces, en ese caso, ¿por qué eso te definiría o crees que te define? Fíjate que es curioso porque los enfoques con los que yo trabajo son transdiagnósticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabajamos con diagnósticos, sino que trabajamos con problemas actuales que la persona atraviesa y obviamente buscamos intervenir. O sea, esta parte para que la persona pues se pueda adaptar, pueda recuperarse y pueda hacer los cambios o aprender las conductas que sean necesarias. El diagnóstico, mira, de alguna forma te ayuda a encasillar y a entender algunos de tus comportamientos. Sí. Sin embargo, quizás le ayuda más al psicólogo, de que él logra más orientación encasillarlo en su cabeza. Exacto, un poco más para ver. Sin embargo, una de las críticas que incluso yo misma le doy a los diagnósticos es que se vuelven más una etiqueta. Y muchas personas es como, bueno, tengo depresión y me justifico y soy así y ni modo. Entonces, no se trata de eso, sino que se trata de que, ok, bueno, recibo un diagnóstico, es parte de la salud mental y yo entiendo, o sea, en mi caso, cómo funciona esto del diagnóstico y esto me hace confiar un poco más en el proceso que lleva el psicólogo conmigo. Ahora, yo no voy a agarrar este diagnóstico y lo voy a publicar y voy a venir, miren, y ni modo, ya no tengo nada más que hacer porque yo soy así. No, sino que también yo comprendo que puedo aprender a gestionar, a cambiar y que también la forma en la que yo pueda vivir o experimentar este diagnóstico es completamente diferente. Y eso es algo bien importante, psicología individual. Exacto. O sea, todos somos diferentes y podemos vivir los síntomas de manera diferente y por eso es que hay que tener cuidado en las redes sociales. Porque se habla de... sí, ahí lo generalizan todo. Sos impulsivo. Todos somos impulsivos hasta cierta medida. Claro, sí. O sea, ¿me entendés? Entonces, un rango de comportamiento. Esto de los diagnósticos hay que tenerle mucho cuidado. Y esto es un tema largo para un debate y para otro podcast. Sin embargo, yo sí te puedo decir algo ya retomando, digamos, la pregunta referente a mi diagnóstico. Cuando yo recibo el diagnóstico, como te digo, fue como, ok, vea, tiene sentido, esto lo explica y está bien. No me interesa saber si tiene cura o no. O sea, porque mi vida no depende de eso, ¿sí? Y sí hay algo bien importante y es que el diagnóstico no
te define. Claro, no te Puede define. ser una parte de ti y lo puedes considerar así, sí, es una parte de mí, es un fruto de mi historia, sí, pero no me define. Uh-huh. No es la Lourdes total. Y por eso es que, bueno, ahora muchas personas me van a conocer a través de este diagnóstico también, pero solo es un 10-20% de lo Claro, que yo exacto. soy. Yo tengo mucho más, o sea, Uh-huh. y hay personas que ni siquiera han notado que tengo un diagnóstico, solo es como, Lourdes es así. Vea, hay otras que obviamente las que más han estado conmigo, pues Uh-huh. era, para ellos también fue como, ok, ahora te entiendo mejor, vea. Sin embargo, la mejora sí se puede dar, los cambios sí se puede dar. Claro. Y el aprender a gestionar estos síntomas también. Y de hecho me encanta, ¿sabes? Porque yo trabajo mucho con las terapias contextuales, Uh-huh. que son digamos, la línea de terapias basadas en evidencia. Es una evolución de las terapias cognitivo-conductual. Sí. Y una de mis terapias Pero favoritas. siempre está catalogado en el rango de sí, terapia cognitivo-conductual. Sí, eso Claro, sí. sí, Eso sí. es lo que es una evolución. Sí, una digamos. evolución. Ajá. Me encanta mucho la terapia dialéctico-conductual, ¿sabes? Uh-huh. Y una de sus pioneras, bueno, la pionera de este enfoque, hizo un libro hablando de su propia experiencia. Ella estaba diagnosticada también con un trastorno límite de la personalidad. Ella sí estuvo internada también Uh-huh. en un psiquiátrico y cuenta su historia y ha vivido. Y esto fue la base para que creara este enfoque de terapia. Uh-huh. Es una mujer increíble y este enfoque de terapia dialéctico-conductual es el primer enfoque que está mostrando evidencia para la mejora y la recuperación en trastorno límite de la personalidad, trastorno de conducta alimentaria, ideación suicida, entre otros trastornos o diagnósticos, digamos, complejos. Entonces, en resumen, sí, los diagnósticos pueden funcionar para dar guiar el proceso, poder comprenderte mejor y puede ser una herramienta para, bueno, así funciona. Uh-huh. Pero hay mucha tela que cortar también. Sí, bastante. Mucha tela que cortar ahí. No te define, no es para siempre, no interesa saber si tengo cura o no, porque como te digo, no soy yo, Claro. es una parte de mí, claro está. Y la atiendo, pero hasta ahí. Otra crítica que yo tengo también es el hecho de que al final los trastornos son descriptivos, vea. La comunidad científica trata de describirlo, vea, lo describe. Pero el hecho de que cuando se dice que no tiene cura, es una forma de decir que lo que han descrito hasta ahorita es que han observado que no tiene cura, pero en el momento que alguien pueda salir de ahí, tendrían que cambiar la descripción, ese es el problema. Al final, Sí, la descripción simplemente es lo observable, pero lo observable no es lo absoluto, solo es lo observable. Entonces creo que eso también, vea, al final no hay que clavarse en lo que está escrito en ese sentido. Ajá. Sí. Eso es bastante complejo. Bueno, Lourdes, la verdad es que me parece bastante interesante todo el proceso que has llevado, cómo lo has abordado, y el hecho de que la gente pueda ver el lado humano de un psicólogo, porque al final es lo más normal del mundo, Claro. que es así. Creo que podemos después expandirnos con más detalles, más temas que hemos hablado, pero ahorita hemos hablado de una generalidad, vea. Sí. Creo que podemos dejar pendiente un segundo capítulo sobre más cosas que hablar. No sé si quisieras agregar algo por el hecho de que, pues, muchas personas ahora te pueden estar conociendo y quizás quieran saber cuál es tu clínica, o sea, cómo contactarte, tus redes sociales, no sé, para que puedan saber, vea. Y el hecho de que también atendés específicamente la infancia, adolescencia. Sí, fíjate que bueno, en mis redes sociales me pueden buscar como Lourdes Rosa o como Psicolou, psicolou.sb. Y ahí pues escríbanme, pueden dejarme comentarios y todo. Yo, como te digo, es una comunidad chiquita en mis redes sociales, pero es muy bonita donde platicamos y trato de enseñar, sí, la parte profesional y la seriedad que requiere esta ciencia, digamos, o esta práctica, pero al mismo tiempo la parte humana y la parte real. Y definitivamente si alguien lo está escuchando y quizás estaba tratando de superar y sanar su historia, de poder comprenderla, de poder entenderla, quizás ha recibido el diagnóstico también y está como, ¿cómo lo supero? ¿Cómo continúo? ¿Cómo sigo? Pues definitivamente armamos una red de apoyo y con gusto, porque de eso se trata esto. No que digamos, hey, todos tenemos TLP, vea qué chivo, no, sino como, ok, seamos una red de apoyo, gestionémoslo y superémoslo juntos, porque de eso se trata. Igual si un adulto nos está viendo, también podemos referirlo con tu esposo. Claro, sí, bueno. Que él se enfoca de hecho viene, creo que ese es el segundo capítulo, el segundo episodio, vea, definitivamente. No comprometete que se va a tratar el segundo episodio, porque no sabemos, sí, pero vea, la no idea. Sabemos, pero la idea es
que se conozca también cómo lo vive una pareja, cómo Ajá, lo vive un cómo se vive en esposo pareja. psicólogo también. O sea, Sí, cómo vive la experiencia de diagnóstico y todo de la otra persona. Todavía estamos fabricándolo, pero de hecho, si aquí hay gente que tiene ideas, quiere saber y quiere preguntar, que lo deje en comentarios. Sí. Pues, y ahí pues van a salir más ideas y más episodios, espero. Listo, Lourdes, hemos grabado 46 minutos y algo, así que creo que vamos bien. Bueno, fue un gusto. Quedamos pendientes para el otro y con eso cerramos. Ok, nos vemos. Gracias a todos por ver. Adiós.